cómo poner luz directa a tu motocicleta. Para conectar luz de motor solamente necesitamos un regulador y los cables conectar al estator. Por ejemplo, el estator te trae, que viene acá, es esto, y todas las motos del mundo lo tienen. Del estator te vienen 5 cables por lo general y son el color amarillo, en el caso mío blanco, del tuyo te puede venir amarillo rosado, amarillo blanco o 2 amarillos, etc. O te puede venir 3 amarillos, es lo mismo. Y aparte te vienen cables como negro con rojo, azul con blanco y verde. Pues tú te vas a concentrar solamente en estos 2 cables que te vienen de acá. El resto ignóralos, no los hagas caso, no sirven para nada aquí, mejor dicho. Entonces lo que vas a agarrar es conectar, por ejemplo, con los cables del regulador. El regulador te trae de igual manera 4 a 5 cables. En el mío trae 5, en el tuyo te puede venir 4. Sin el negro, en el mío me trae un cable de más. En el mío me viene un amarillo, un rosado, un negro, un rojo y un verde. En el tuyo te puede venir amarillo, rosado, rojo y verde sin el negro. Sea cual sea, es lo mismo. Vas a conectar ahí. Vas a colocar ahí tu regulador y vas a colocar, en este caso que me viene a mí un amarillo y un blanco, con los cables del regulador. Yo lo voy a conectar, por ejemplo, amarillo con amarillo, lo puedes conectar tú también, o también puedes colocar amarillo con blanco, es lo mismo, o también puedes conectar amarillo con blanco o amarillo con el rosado, es lo mismo, cruzado o viceversa, es prácticamente lo mismo porque ambas traen la corriente. Como ves, hemos pisado aquí el amarillo con el amarillo del estator y el rosado del regulador con el blanco del estator o la bobina pulsora. Tú lo puedes colocar tanto, también podemos colocar el rosado con el amarillo o el amarillo con el blanco cruzado, es lo mismo. Y como ves, el resto no se les hace caso. Una vez que has conectado acá, ya te vas a ir recién acá a los 2 cables que salen del regulador. Del regulador te van a salir 2 cables más, que es el verde y el rojo. Al negro ignóralo, no le hagas caso. Pues aquí lo que vas a hacer es después conectar el foco directamente al regulador. Nada más, es todo. El foco lo vas a colocar acá y en este caso vamos a conectar así, mira, ve. El verde, el foco te trae 3 cables, blanco, azul y verde. El verde le vas a conectar con el verde del regulador y el azul del foco, el cable azul del foco que viene con el rojo del regulador. Y hemos conectado, mire, el rojo con el azul del foco y el verde con el verde del foco. También puedes ponerle el blanco con el rojo, es lo mismo, solamente que el blanco es baja, luz baja y el azul es luz alta. Yo lo he puesto en luz alta y ahora sí vamos a prenderlo para que ustedes lo puedan observar. Agarramos la moto y encendemos. Ahora aceleramos. Esa es toda la conexión. Sin embargo, no queda ahí, pues muchas veces necesitamos, por ejemplo, que se prenda y se apague. En este caso puedes utilizar un interruptor. El interruptor le conectas acá, prendes y apagas. Y la conexión es simple. Una punta del interruptor se va al cable rojo y la otra punta se va acá al cable azul. Unimos una punta del interruptor al cable rojo y la otra punta lo vamos a unir aquí al cable azul. Y listo, miren. Cuando haga esto, la moto se va a prender y cuando no quiera luz esté trabajando en el día, la apago y la moto solamente se va a trabajar en el día. Y en la noche nuevamente la enciendo y listo. Ahora prendemos. Como pueden ver, no prende nada. Pero si yo prendo acá, esto, ahí y acelero, miren. Prende. Ahora apago, aunque acelere, no prende. ¿Ves? Vamos a prenderlo otra vez. Encendemos, aceleramos. Ya tenemos luz de motor. El foco lo puedes conectar acá delante de tu moto, ahí y listo. Eso sería todo. Ahora, ¿quieres que prenda cuando haces esto mediante el comando derecho? Ojo, este es solamente para el comando derecho, no para el izquierdo. Por lo general las luces vienen de acá, ¿no? Ustedes lo hacen así y se prende, ¿no? Pues lo vamos a poner luz directa, pero para que se prenda mediante esto. En otros te viene así, ve. Como esto, por ejemplo, lo haces ahí, ve. Ahí, cuando lo hagas así, se te va a prender y cuando lo regreses se te va a prender, se te va a apagar. Para eso hay que conectar el cable negro que viene del comando derecho
y lo vas a conectar al rojo del regulador y va a salir por el cable amarillo, y el cable amarillo lo vas a pegar al foco. Pero mira cómo lo vas a hacer. Acá tenemos un comando del lado derecho y lo que vamos a conectar es el cable negro que sale del comando derecho, lo voy a conectar al cable rojo del regulador. Ahí lo conectamos, ya está conectado. Ahora al cable amarillo que sale del comando derecho, que sería esto, le vas a conectar con el cable azul del foco acá, y te debe quedar así. El cable amarillo que sale del comando derecho le conectas con el cable azul del foco, y el cable verde que viene acá de la luz, pues no, el cable verde le vas a conectar con el verde del regulador, y eso sería todo. El cable rojo del regulador con el cable negro que viene del comando derecho, y este te va a botar corriente por el cable amarillo, y ese cable amarillo lo vas a pegar en el cable azul del foco, y después el cable verde del foco, el otro cable verde le vas a pegar al verde del regulador. Ahora sí, cuando yo haga esto, mira, la moto va a trabajar ahí va a estar apagada, y cuando haga esto la moto, la luz va a prender, la luz delantera a motor. Ahora observemos, aquí está apagado, miren, el comando está apagado y acá está justamente el foco. Encendemos y ahora aceleramos. Miren, ahora miren, acelero. Apago. Apago. Como te das cuenta, cuando apago se apaga, y cuando le prendo nuevamente se prende. Y así de simple, miren. Y la conexión es el amarillo al azul y el negro justamente al rojo del relay. Eso sería en el comando derecho. Para instalar justamente el comando izquierdo, pues la conexión del comando izquierdo, para que cuando tú hagas esto, mira, ve, cuando le pongas en alta se te va a prender y en baja se te va a apagar. Pues la conexión es que el cable celeste va a ir al rojo del regulador, aquí en el rojo del regulador va conectado, y el cable naranja va al azul del foco. Acá está el comando izquierdo. Ya repito, cuando ponemos en baja va a apagarse la luz, y cuando le ponemos en alta se va a prender. Y la conexión es esta, miren, ve. El cable rosado, este cable de acá que lo ves, este color tipo, diré, un celeste opaco, va a ir al cable rojo del regulador. Después te vas al foco, buscas el cable azul del foco, es este, y le vas a conectar al cable naranja que viene del comando izquierdo. Unes los cables y el verde del foco le conectas al verde del regulador. Ahora prendemos. Ya, ahí está apagado. Yo lo acelero. No va a botar nada de luz. Pero si yo lo prendo, ahí, observen, y después lo acelero, miren. Ahora yo la apago, ahí, miren, no enciende nada porque está apagado. Ahora lo encendemos, acá está, ven, lo encendemos ahí y lo colocamos acá y aceleramos. Ahora la apagamos nuevamente ahí, y la moto obviamente no va a encender. ¿Te das cuenta? Facilísimo. Mejor dicho, cuando le pones en alta, el foco prende. Le pones en baja, el foco se apaga. Y vas a tener, le vas a encender y le vas a apagar mediante el comando izquierdo. Hay comandos que tienen otro tipo de color. Por ejemplo, hay comandos que ingresa el color por el color marrón. Por ejemplo, estamos hablando de un comando derecho de luz que ingresa la corriente por el color marrón y te sale por el color blanco o azul. Digamos que no sale por un color azulejo. Ese es para otro tipo de comando. Pero mira, ve, lo que tienes que hacer es esto, ve. Por ejemplo, yo lo voy a introducir aquí. Este es para otro tipo de comandos que no tienen el color negro, le reemplazan por el color marrón. Pues vas a conectar el color marrón que ves en el comando para comandos derechos, y te va a salir por un cable de color blanco o azul.
o también amarillo. La conexión es esta: el marrón le conectas al rojo, después azul con azul, y si no hubiese azul puedes colocar un amarillo con el azul o un blanco con el azul, cualquiera de los tres cables, y el verde que viene de acá del foco le vamos a conectar con el verde del regulador, como te verás, y el azul también se conecta con el cable blanco, rosado como es, o blanco, te puede venir también amarillo del comando. Te va a quedar así, ve, marrón con el rojo del regulador, el azul con el cable blanco azuleado que ves aquí desgastado. También puedes conectar con amarillo que viene del foco, y el verde con el verde del regulador. Ahora sí vamos a prender, y cada vez que yo haga esto, mira, ahí me va a prender y ahí me va a apagar. Prendemos. Ahí lo prendemos otra vez. Aceleramos. Ahora lo apagamos. También puedes buscarte un comando derecho que cuando agarras ahí prendes y ahí la apagas. Prendes y apagas en el comando derecho utilizando el apagador, que es lo que se apaga para que la moto se apague. Lo puedes reemplazar como para luz. Por ejemplo, mira, la conexión es sencilla y vas a agarrar el comando. En el comando te va a salir los cables, un verde y un negro. La instalación es así: el negro con rojo, el negro con blanco al rojo, y el cable verde que viene de acá se va al azul, al azul del foco. Te tiene que quedar así, ve, negro con blanco al rojo del regulador y verde al azul del foco, y el otro verde le vas a conectar al otro verde del regulador. Ahora encendemos, aceleramos y ahí está apagado, no te va, miren, lo voy a acelerar pero no va a prender. Ahora prendemos y aceleramos, apagamos, nada, prendemos, y listo. Ya ves, amigos, y tu foco los pones adelante y problema de resuelto. Bueno, amigos, te habrás dado cuenta: instalar foco o luz directa o luz de motor cuando a medida que acelera se va aumentando, digamos, la corriente, es muy sencilla. Lo puedes instalar mediante un comando viejo, mediante el apagado y el encendido de la moto. Es muy sencillo. Como te das cuenta, es sistema eléctrico, solamente es práctica. Así que, amigos, sería todo. Espero que este video te sirva. Te invito a suscribirte a mi canal, recomienda a tus amigos y, como siempre, hasta otra oportunidad. Dicho esto, chao.